El debate sobre la reducción de los salarios de los congresistas llegó a la Comisión Primera del Senado a propósito de la mediática iniciativa del congresista Jonathan Hernández, más conocido como JP Hernández. Señalamientos de matoneo y discusiones sobre la viabilidad y necesidad del proyecto marcaron las intervenciones. Senador JP Hernández, pues realmente siento que mis palabras fueron tergiversadas, que yo le expresé a usted en la reunión privada en la que estábamos con la bancada que firmaría el proyecto de ley que usted presentó, como he firmado absolutamente todos los proyectos de ley que van en el sentido de enviar no solamente un mensaje de austeridad, y se lo dije, es solamente que tenía yo unas consideraciones, proyectos de ley que buscan rebajar el salario de los congresistas. Y le decía yo que tenía unas consideraciones. Primera consideración, que debería aplicar también para todos los altos cargos del Estado colombiano, porque bajarle el salario a los congresistas es mínimo frente a los altos salarios del Estado colombiano. Hacía otra consideración, que yo esperaba que este proyecto de ley nos permitiera abordar una discusión en torno a reducir, por supuesto, la brecha salarial, pero aumentar el salario mínimo, dar la discusión sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo, porque la brecha no es disminuir hacia abajo, es también brindarle dignidad a los colombianos y colombianas. Y por supuesto dignificar la labor de los congresistas. Sobre esto hemos dado múltiples discusiones. Por supuesto que hay congresistas que, como coloquialmente se dice, calientan la silla, pero hay otros congresistas que trabajan incansablemente. Y por lo tanto yo tenía esas consideraciones y quiero que sean públicas las consideraciones que he tenido, señor senador, ya ahorita, y que sean públicas estas consideraciones, porque lo que se ha expresado en redes, en medios, a pesar de que yo a usted le escribí por interno, después de que usted me presentó el proyecto de ley, que fue la cuarta consideración, le dije yo a usted, senador, no acostumbro firmar proyectos de ley sin leernos. Es el mínimo de responsabilidad que tengo como congresista, poder leer el proyecto de ley que firmo. Y muy temprano, a las 7:15 de la mañana, le escribí, he leído el proyecto de ley, lo voy a radicar, lo voy a firmar, perdón, senador JP, es decir, lo voy a acompañar. En este momento voy a firmar el proyecto de ley, independientemente del matoneo al que fuimos sometidas, las congresistas, de las tergiversaciones de nuestras palabras. A pesar de todo ello, lo voy a firmar por mis convicciones, porque no solamente voy a acompañar el suyo, sino acompañaré los proyectos de ley que vayan en ese sentido. Pero creo que tiene que existir, y aprovecho esta oportunidad, senador, para que se puedan construir no solamente el colegaje que se construye entre congresistas de esta corporación, del Senado, de la Cámara, sino porque si somos congresistas progresistas que compartimos en teoría principios, tenemos que tener, y las formas en la política son importantes, senador. Yo presenté un proyecto de ley de reducción de ingresos para los congresistas de una manera muy respetuosa a todos mis compañeros, incluso lo anuncié en plenaria de Senado. Desde el principio quise que unidos como Congreso le enviáramos un mensaje a los colombianos y en todos los medios de comunicación manifesté que no iba a revelar ningún nombre y ningún partido de aquel que se negara a firmar este proyecto porque es algo voluntario y aquí no hay obligación de hacerlo. Yo quiero decirle, senadora María José Pizarro, que sí estuve en esa reunión privada invitado por el presidente Roy Barreras y en ningún momento yo he entregado ninguna información.
quiero que sepa algo, que en esa reunión también me di cuenta de las profundas diferencias que hay dentro del pacto. Les toca que revisen quién de los del pacto o de las personas de logística o de los que estuvieron ahí revelaron esos nombres, senadora María José Pizarro, porque no lo hice ni siquiera en medios televisivos, porque lo iba a hacer en esa emisora. Yo no hice eso, senadora Pizarro, y le dejo esa claridad. Tampoco tengo la culpa de que hayan sido los de los partidos tradicionales los que hayan firmado primero. He hablado con 8 senadores del Centro Democrático, de los cuales 7 me acompañaron en este proyecto de ley. Yo no tengo la culpa de eso. Entonces me están diciendo que es que estoy ahora como un caballo de Troya atacando a los alternativos. No, yo hice la invitación, hay senadores del Partido Liberal, del Partido de la U, del Partido Conservador que se unieron a esto. Esa no es mi culpa, que sean los tradicionales los primeros en firmar. Tampoco le voy a negar a los medios de comunicación que le comuniquen, que le transmitan a los colombianos el ejercicio de nosotros como congresistas. No me pidan que haga eso, porque fue precisamente lo que los alternativos criticaron mucho del gobierno anterior. Los medios de comunicación están para eso, para comunicar, y que sean ellos los que le digan a Colombia qué hacemos y qué no hacemos dentro de este Congreso. Del senador JP a firmar su proyecto. Y no lo firmé por una razón, querido presidente, y es porque yo considero que el del Centro Democrático es un proyecto superior en todos los sentidos. Primero, y se lo tengo que decir aquí públicamente para que quede constancia de este tema, el Centro Democrático lleva 3 legislaturas presentando los proyectos relacionados con el salario. Aquí, de hecho, la Comisión Primera siempre me los ha votado, presidente. Yo he sido su ponente en todas las ocasiones. Nosotros, ¿qué hemos propuesto? Volver a insistir en ese impuesto, porque esa es la única forma de llevar a una reducción de los actuales salarios. Con todo el cariño y el respeto al senador JP, yo le dije, el problema, lo que usted está proponiendo, es que cualquier congresista puede demandar y simplemente la rebaja se va a caer. Por una razón, los derechos adquiridos. Cuando un congresista es elegido, senador JP, queda elegido con las prerrogativas que está elegido. Es decir, las primas que impuso el presidente Santos hoy hacen parte de las medidas laborales que los congresistas tenemos. Entonces, usted puede quitar la prima y cualquiera demanda, y esa prima se la tienen que devolver a todo el Congreso, porque usted no puede tocar las erogaciones laborales, no porque nosotros no queramos, sino porque son los tratados internacionales. Usted no puede desmejorar porque hay derechos adquiridos. La teoría de los derechos adquiridos pues ya existe y está bien reconocida. Yo le he preguntado, no ahorita con relación a su proyecto, con relación a los proyectos que hemos presentado nosotros a muchos laboralistas, y no habíamos podido encontrar el mecanismo. Por eso nosotros habíamos propuesto el congelamiento, que es absolutamente legal. Pero hoy está la alternativa del impuesto. Y entonces quiero extenderle a los senadores de esta comisión. ¿Y por qué esta comisión, presidente? Porque siempre nos han acompañado en esta iniciativa, a que nos acompañen en la iniciativa del impuesto sobre el salario alto de todos los funcionarios del Estado. El impuesto solidario estableció 20% para los salarios altos, como los de los congresistas, magistrados y demás. Lo propusimos de 10% para salarios entre 10 millones y 20, y de 5%, para los de 5% entre 10 y 20, y entre 20 y 30 del 10%. Eso es lo que tenemos que hacer, señor presidente. Yo acompañé a JP con su proyecto por 2 razones. Primero, porque en campaña había ofrecido brindar una posición en ese sentido de la rebaja del ingreso. Pero en segundo lugar, porque he revisado, en mi opinión, el proyecto. Ahí tengo una muy cordial discrepancia con la senadora Paloma Valencia. Yo no creo que este sea un caso de derechos adquiridos, pero eso lo podemos discutir después. Dijéramos que no me sorprende que los laboralistas tengan ese punto de vista, pero yo francamente creo que aquí hay una dinámica distinta, y lo mismo que se ha señalado sobre la imposibilidad de rebajar asignaciones a la luz de principios universales de derecho laboral, pero yo creo que aquí hay una estructura superior del Estado que se rige más por
criterios de derecho administrativo y que generan para los congresistas, en mi modesta opinión, solo expectativas y no derechos adquiridos. Luego, yo creo que el proyecto del senador Pulido cumple con las normas legales y no veo inconveniente en ese sentido. Pero lo que quiero agregar, porque esto lo discutiremos después, es lo siguiente. Me parece que esta no es una gran reforma política. Este no es el gran tema que va a cambiar las costumbres políticas, pero sí incide en la búsqueda de la recuperación de la confianza del Congreso, que es un elemento esencial. Y todos sabemos, no hay necesidad de repetirlo, que el Congreso como institución y los partidos están en una situación realmente ruinosa. Luego me parece que dar ese paso tiene un efecto, repito, que creo que es conveniente y que abre un camino de recuperación de la confianza en los congresistas y en particular, como lo dijo el senador Pulido, de quienes en campaña ofrecimos esa decisión. Creo que, sin embargo, mi llamado es a lo siguiente. Cualquiera de las iniciativas que hay sobre el particular que conducen a ese propósito, yo estoy dispuesto a examinarlas con toda tranquilidad. Por ejemplo, pese a lo que he dicho sobre el tema de los derechos adquiridos, me parece que la vía del impuesto que ha propuesto el Centro Democrático es eficaz, incluso puede ser mucho más eficaz. Y además tiene una ventaja y es que agrupa también otros funcionarios. La senadora lo dijo, es que no se trata solo de colocar al Congreso en la picota pública, que hay un problema de brechas que cubren otros segmentos de la administración pública. Termino diciendo lo siguiente, si lo que queremos es rescatar un quantum de confianza en el Congreso, yo creo que lo ideal es que esto no se convierta en una lucha que implique unos vencedores, que son los puros, y unos vencidos, que son aquellos que traicionan al pueblo. Yo creo, sinceramente, que debiéramos hacer todos, un esfuerzo de congregar voluntades, lograr un acuerdo que permita una cosa razonable, metódica, probablemente progresiva, a través de cualquiera de los caminos que se han propuesto.